Estamos aquí para analizar, como no podía ser de otra forma, en profundidad, con una de las personas que más está haciendo en los últimos años por la farmacia en su conjunto y por la distribución farmacéutica en particular. Él es el presidente del Grupo Cofares, Carlos González Bosch. Carlos, bienvenidos a En Profundidad. Muchas gracias. Acabamos de empezar un nuevo año. ¿Qué espera el presidente del Grupo Cofares del sector en general, de la distribución y del Grupo Cofares en particular? Yo espero que el año tenga una cierta estabilidad. Estabilidad en una sociedad democrática es difícil de entenderla como genérico, pero yo espero que tenga una estabilidad en cuanto a lo que es el sector del medicamento. Y en cuanto a Cofares, yo quiero que siga en la línea que está llevando. Creo que con eso sería suficiente para encarar el año con unas buenas perspectivas. En una reciente entrevista en el Global hablaba de reforzar, reflotar el modelo farmacéutico actual, el modelo de oficina de farmacia actual. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, yo creo que el reflotamiento al que yo me refiero es el reflotamiento económico. El modelo está muy dañado económicamente como consecuencia de las medidas que se han tomado durante estos últimos años. Tenemos problemas importantes dentro de una gran parte de las farmacias que forman, de alguna forma, que integran el modelo. Y para ello es necesario, en primer lugar, pues que esta sensación de estabilidad se establezca durante un periodo de tiempo lo más largo posible, que el precio de los medicamentos no constituya una anomalía como lo están constituyendo en este momento y que, por supuesto, las tasas que nos vemos obligados a pagar por ejercer la profesión, básicamente la tasa que viene en el año 2000 y las que se han puesto en los últimos años, en el 2010 y 2011 y 12, creo recordar, pues que desaparezcan. Creo que esa sería básicamente la perspectiva de reflotamiento, al margen, lógicamente, de que eso conlleva una serie de modificaciones estructurales en nuestra legislación, incluso en nuestra naturaleza jurídica, que sería básico encarar y abordar. Aunque ya han pasado los Reyes, en esa carta a los Reyes Magos, ¿qué modificaciones estructurales cuáles son las más relevantes para realmente reflotar económicamente la farmacia? Pues yo creo que la principal sería la eliminación de las tasas. Yo creo que las tasas que en este momento se ve obligado a pagar la oficina de farmacia por el ejercicio profesional no tiene razón de ser. El famoso Real Decreto 5. Los famosos Real Decreto 5-2000 y los Reales Decretos que bajan el precio de los medicamentos un 7,5 y un 15%, según tengan genérico o no lo tengan, pudiéndolo tener. Para mí esa es la cuestión básica. A partir de ahí necesitamos modificar el acceso a las oficinas de farmacia. A mí me parece que los baremos de méritos no son una situación aconsejable que permanezca para acceder a una oficina de farmacia. Estamos de alguna forma haciendo que el modelo se cortocircuite para las nuevas generaciones y tenemos que pensar muy seriamente en las sociedades profesionales, en su viabilidad cara a un futuro. Las farmacias muchas de ellas se mueren no porque no sean capaces de salir adelante por su gestión o por sus deudas, sino porque no se pueden capitalizar. Un establecimiento sanitario que no se puede capitalizar no tiene razón de ser en un momento como este. Por tanto, en ese sentido sería partidario del hecho de que en esa capitalización pudiera intervenir capital no farmacéutico. Sí, en una proporción minoritaria, pero yo creo que sería necesario, porque si no, pues muchas farmacias se verán abocadas en los próximos tiempos al cierre o a una venta, podemos decir, muy por debajo del valor que realmente tienen. Hemos hecho una encuesta recientemente, no la hemos hecho pública todavía, preguntándole al farmacéutico si conoce la naturaleza de las empresas de capital farmacéutico y en caso de, si no la conoce, si le interesaría conocerla. Y bueno, existe un gran desconocimiento, como el 50%, estamos hablando de 170 respuestas de oficina de farmacia, y sin embargo la mayoría muestra un interés en conocerla. ¿Cómo le resumiría a un farmacéutico que ha oído hablar pero que no sabe exactamente qué son estas sociedades de capital Pues yo creo farmacéutico? que la farmacia tiene dos vertientes muy claras. Una vertiente profesional, que es la justificación de su existencia a través de un profesional sanitario que tiene un concierto con el Sistema Nacional de Salud para hacer una prestación, que es la farmacéutica, y luego una vertiente empresarial. Es una pequeña empresa, una mediana empresa a veces, que necesita una capitalización, unos recursos humanos, unos recursos financieros, y las dos van unidas indisolublemente. No se puede hacer una buena labor profesional si no se tienen recursos suficientes para desarrollar esa vertiente profesional. Y en este momento la farmacia española tiene un problema grave económico precisamente porque no encaja dentro de los parámetros usuales de una pequeña y mediana empresa. Tenemos una fiscalidad demoledora, nosotros tenemos una fiscalidad de persona física,
tenemos una falta de capitalización como consecuencia de que solo puede capitalizar el propietario, y todas estas cuestiones van creando inconsecuencias que el modelo no es capaz de absorber, porque el modelo, claro, no es inmune a todas estas cuestiones. Entonces yo lo que diría a estos compañeros, que piensen seriamente que el hecho de que haya una pequeña parte de la capitalización de la farmacia, de la propiedad, en manos de inversores que no son farmacéuticos, no deteriora para nada la vertiente profesional y fortalece de una forma muy clara su vertiente económica y financiera. Vamos a hablar un poco de distribución, no vamos a seguir hablando de farmacia, pero desde el punto de vista de la distribución. Hace poco hemos tenido, en octubre pasado, un Real Decreto que no reconoce al derecho a suministro, al suministro. ¿Cuál es la valoración que hace? Bueno, a mí no me sorprende que no lo reconozca porque no hay ninguna ley que yo conozca en el mundo en el que nos movemos, en el mundo de los países de nuestro entorno, que reconozca ese derecho al suministro. Lo que reconocen todas las leyes son el hecho de que el medicamento tiene que estar a disposición del paciente, usualmente a través de la farmacia. Siento que no haya un derecho al suministro, lo siento como presidente de una empresa de distribución, pero comprendo que realmente estamos pidiendo algo, pues francamente, muy complicado de contestar positivamente. A partir de ahí, a mí la ley de distribución me parece una buena ley, me parece una ley correcta, una ley que de alguna forma pues ordena de una forma bastante razonable lo que es la gestión de un almacén de distribución. Es verdad que aparecen algunas novedades que a mí pues, me gustan menos de lo que podría yo presumir, como la figura del broker de medicamentos, como el hecho del almacén de terceros, como algunas cuestiones relacionadas con las prácticas profesionales en las que pormenorizadamente pues, se hace que se tengan que incurrir unos gastos importantes para cuestiones que yo creo que no tienen la importancia que realmente suponen esos gastos, pero en general yo la veo una ley correcta. En general, varios, excepto estos matices Excepto estos matices y el derecho al suministro, en el que yo no tenía mucha esperanza porque realmente estamos pidiendo algo que a mí me parece muy, muy necesario, pero que realmente pues, comprendo que es difícil de conceder, claro. Y sería, quizá han intentado compensar, ¿cree que de alguna forma puede ser eso pues un guiño a la industria con el derecho al suministro a cambio de que desaparezcan los dobles precios? O... Hombre, la industria farmacéutica siempre ha tenido en la distribución un eslabón, podemos decir, discutible. Y yo también lo comprendo. O sea, yo comprendo que la industria farmacéutica, su objetivo básico sea pues incurrir los menos gastos posibles llevando el medicamento al paciente. Bueno, pues a lo mejor se prescinde de la distribución y en un futuro se puede pensar que se puede prescindir de la oficina de farmacia. Pero claro, esto no es negativo ni positivo, estos son las ideas o los sueños que uno puede tener, ¿no? Y yo pues me pongo en su lugar y digo, pues a lo mejor yo también tendría ese sueño, ¿no? Pero bueno, como estamos en la realidad, yo diría que la industria pues creo que habrá forzado la máquina a la medida de sus posibilidades cara a tener un marco más confortable sobre relación con la distribución, lo cual me parece legítimo y normal, vaya. El sector está cambiando, la distribución está cambiando y existe como una especie de obsesión de ir a mayor peso dentro de la distribución, también por cuestiones de representación en las patronales, etc. ¿Cómo valora un poco esos intentos de uniones para aglutinar pues, un porcentaje razonable de cuota de mercado? Hombre, yo creo que en España lo que se ha producido es un efecto contagio al posicionamiento que en su momento hizo el grupo Cofares, que adquirió una dimensión precisamente por su desarrollo operativo pues muy importante. Prácticamente somos la cuarta parte ya del mercado. Todos estos intentos me parecen intentos loables en la medida en que lógicamente adquieres mayor dimensión, pero no sirven para nada si no se profundizan en los vínculos de unión. Que yo no creo en las centrales de compras, yo no creo en los grupos de compras, yo no creo en los grupos que de alguna forma fortalecen su estructura para tener una mayor representatividad política. Yo creo en las fusiones y creo en los proyectos en que se profundiza en los ahorros de costes, en las sinergias, en las economías de escala. Yo en esos proyectos creo que son los que hemos protagonizado en Cofares durante estos últimos pues, prácticamente 15 años. En los otros los veo con cierta complacencia porque creo que por algún sitio hay que iniciar la tarea, ¿no? Pero si no se profundiza, esos proyectos terminan en vía muerta y no servirán para los objetivos que de alguna forma debe perseguir cualquier empresa, que es optimizar al máximo sus recursos. Si el mercado no va a crecer, obviamente, porque está disminuyendo o está mantenido, si los números, los márgenes no van a mejorar,
¿Qué expectativas pueden tener las empresas o sobre todo las cooperativas de distribución farmacéutica si no ocurre nada a efectos de ser más eficiente? ¿Cuál es la perspectiva futura de todas ellas? Pues yo la perspectiva que les veo es que tienen que protagonizar procesos de integración operativa profunda. Quiero decir, tienen que eliminar almacenes, tendrán que eliminar costes administrativos, tendrán que eliminar costes logísticos y tendrán que buscar pues, lo que en Cofares hace tiempo ya hicimos, que es la diversificación. Tendrán que apostar por la logística como un elemento básico de atraer recursos para el futuro. Tendrán que apostar por las marcas propias, por las marcas blancas como un elemento básico también para el futuro. Tendrán que apostar por la internacionalización, en la medida en que esta internacionalización sea a través de procesos racionales, de acuerdos con otras empresas que se dedican a temas de robótica, de tecnología, de logística, de almacenamiento, y tendrán que apostar por fortalecer su estructura financiera, porque todo esto se hace con unos recursos financieros importantes, que lógicamente a veces tienen que salir de los beneficios y de las amortizaciones, pero a veces también de la propia confianza que en esos proyectos tengan los bancos, básicamente. Todo esto es la perspectiva en la que se tienen que mover, yo creo, en el futuro, que ciertamente está muy alejada de alguno de los proyectos que en este momento se vislumbran en el presente. Con esta atomización que existe en España en términos de distribución y con los resultados que son, realmente todo lo que comenta tiene que ver con un tamaño adecuado, con economías de escala, con economías de alcance. Sí. Ese no parece que sea el escenario en la mayoría de la distribución Por eso española. le digo que yo, pues, aunque veo con complacencia estos procesos, me preocupa el hecho de que no vea objetivos claros, caminos claros. Se va un poco pues, a cubrir el expediente de decir nos ponemos de acuerdo para decir que somos más grandes, decirle a la industria farmacéutica, pero eso hoy en día ya no sirve. Eso se pudo servir hace 15 años. Hoy en día los procesos operativos se tienen que basar en unas economías de escala que da la dimensión, en una diversificación que da el hecho de que los conocimientos se deben poner a disposición del negocio y en una financiación que tiene que venir de aquellos que apuestan por ti porque piensan que eso les puede generar beneficios. Y sin esas tres variables es prácticamente imposible que las empresas tengan futuro. El futuro que tendrán será el futuro que los den sus propios socios, en la medida en que esos socios piensen que tener un almacén de referencia cercano les puede ser útil. Pero eso es muy poca cosa que hará el futuro. Le aseguro que eso no garantiza futuro. Hablemos de competencia. ¿Le da miedo a Cofares la competencia que viene de fuera? Estoy hablando de las multinacionales. No, porque Cofares compite en España con una multinacional y estaría dispuesta a competir con otras. Nuestro modelo en este momento no tiene que envidiar al modelo de las multinacionales, porque es un modelo que se ha ido realizando y basando precisamente en esa diversificación, que es lo que ellos pueden mostrar como elemento adicional de valor añadido. Nosotros ya ese elemento lo tenemos. El problema que tiene Cofares es que su naturaleza jurídica, que yo apoyo y defiendo, está condicionada, lógicamente, a los flujos de capital que vienen como consecuencia de una ley que se llama de cooperativas. Y yo hoy me siento cómodo, hoy por hoy, y además a los beneficios que Cofares los obtiene, y además lo obtiene de una forma recurrente y cada vez mayor. En la medida en que Cofares baraje esos dos conceptos, yo no veo problemas en el horizonte porque la competencia se agudice. En la medida en que Cofares no baraje esos proyectos en un futuro, pues podría haber problemas. Hombre, uno se puede responsabilizar de lo que hace y en lo que cree, pero obviamente mi consejo es que Cofares inicie un camino muy sólido y no debe abandonarlo. Quiero decir que el camino de invertir, el camino de diversificar, el camino de internacionalizarse y el camino de los servicios de valor añadido, las oficinas de farmacia, son caminos que no se pueden desandar. Y en ese sentido yo creo que por ahí vamos a poder competir con solvencia. Habrá visto Costco, la multinacional, una oportunidad en España si se ha fijado en ella, aunque es curioso que no haya muchas más empresas internacionales en España y que sean una parte mínima del mercado, ¿no? Porque la distribución española tiene mucha calidad desde el punto de vista operativo y porque el mercado es un mercado muy maduro, que no crece. Porque si yo fuese una multinacional probablemente invertiría antes en un país como Brasil o como México que en España, porque el nivel de prestación farmacéutica en esos países es muy pequeño en comparación con el nuestro
y porque las regulaciones europeas pues a veces te echan para atrás, porque en España, en Europa, el estado del bienestar hay que financiarlo y la financiación de ese estado, pues fuera de Europa, a la gente le sorprende cómo esta gente se puede embarcar en esas aventuras, ¿no? Por eso yo creo que España y Europa incluso no es un objetivo estratégico de esas multinacionales de la distribución. Yo lo comprendo, aunque también es verdad que, por otra parte, pues hombre, tienes unos mercados que son seguros, tienes un nivel de consumo alto y sobre todo tienes algo que yo creo que en el mundo de hoy se aprecia, que es una cierta estabilidad financiera, pues, que hace frente a los avatares pues, de los países emergentes, la financiación que viene como consecuencia de la financiación que en Estados Unidos se produce con cuestiones como el tapering, esas cuestiones que de alguna forma pues, delimitan mucho la capacidad financiera y la estabilidad de esos países en comparación con la que supone Europa. Acabamos con Aproafa. Ecofares ha comunicado su salida de Aproafa. El motivo ha sido muy concreto, es decir, el poco acceso, según ya se ha publicado, a información relevante. ¿Existiría alguna condición para que Ecofares volviera otra vez o pudiera plantearse volver otra vez a Aproafa? Bueno, el mismo documento que Ecofares ha enviado, firmado por mí, a los miembros del Consejo de Administración de Aproafa y a las dos instituciones que son, podemos decir, las accionistas de Aproafa, el Consejo y Fedifar, dice claramente que nuestra salida es porque no se ha hecho en Aproafa la auditoría de gestión que nosotros hemos solicitado para que pudiésemos constatar el uso adecuado y correcto de los fondos que se han enviado a Aproafa. En la medida en que eso se haga, nosotros estaríamos encantados de devolver, porque incluso poniendo como condición básica el que nosotros tenemos fe y creemos que las cosas pueden haber funcionado bien, pero queremos constatarlo, porque si han funcionado bien, pues no hay ningún problema. Y si no han funcionado bien, pues se toman las medidas necesarias, se hacen los relevos oportunos y se vuelve y se sigue trabajando. Pero lo que no tiene ningún sentido es que una asociación, cuando uno de los miembros, el más importante, el que más ha aportado, le pide una auditoría, pues se encuentre no como respuesta o el enredo de decir estoy haciendo una auditoría, pero una auditoría legal que nada tiene que ver con la auditoría que nosotros pedimos. Entiendo yo que no se están haciendo entonces auditorías de forma periódica. No se está haciendo ninguna auditoría. Se ha hecho una auditoría legal de procedimientos. Aquí este apunte contable tiene que estar aquí, este apunte contable tiene que estar aquí, pero no se ha hecho, oye usted, este contrato a quién pertenece, qué trabajo ha realizado por este contrato y qué se le ha pagado a esta persona, igual es el apunte contable correspondiente de ese pago, que es lo que nosotros pedimos. Pues, ¿Y no se puede estar perdiendo una oportunidad de realmente que se haga un trabajo con un resultado medible en cuanto a lo que es la influencia legítima de la farmacia, como hacen muchos otros grupos de interés? Pues yo creo que hace años Aproafa era necesaria porque las circunstancias que teníamos entonces, pues yo creo que aconsejaban. De hecho, el tema salió de Fedifar, siendo yo vicepresidente y yo además es presidente, y creo que fue además una obra de la que yo estoy orgullosísimo. Se invitó a participar al Consejo y a la FEFE. La FEFE al cabo de un tiempo pues pensó que no era necesaria su presencia. Pero yo creo que las circunstancias han cambiado mucho. Yo, sinceramente, al margen del tema de las auditorías, creo que la presencia de Aproafa en este momento en el sector no aporta nada. Y no aporta nada por un motivo, porque el sector ahora tiene unos referentes, unos parámetros muy diferentes. Todo lo que significa prensa y significan, de alguna forma, estructura mediática alrededor del sector, está perfectamente asimilada a través de las instituciones y de las empresas. Ecofares, sin ir más lejos, le presta muchísima atención a todas estas cuestiones. Y yo creo que ya no es necesario tener una asociación que de alguna forma sea la intermediaria para ciertas cuestiones. Yo estoy ciertamente desilusionado del trabajo de los últimos tiempos de Aproafa, precisamente en esa labor. Las instituciones y las empresas y las asociaciones se justifican porque son capaces de convencer a las personas que les están financiando de su necesidad. Y creo que ese no es el caso de Aproafa en estos momentos. Pues muchas gracias por la claridad de las respuestas y gracias por haber compartido con NetSalud Televisión unos minutos. Gracias a ustedes, encantado.